La próstata es un órgano que hace parte del aparato genitourinario masculino. Tiene una función de válvula, trabaja durante la micción y también durante la actividad sexual. Esta glándula está expuesta a padecer diferentes enfermedades que hoy conoceremos en Salud en Casa. Bienvenidos. La próstata es una glándula que forma parte del sistema reproductivo masculino. Está ubicada en la parte de la pelvis entre la vejiga y la uretra, o sea, entre el reservorio de la orina normal y el reservorio de salida de la orina, que es la uretra. La función principal de la próstata es de producir el líquido seminal que transporta a los espermatozoides durante la eyaculación. Al mismo tiempo, es el productor de sustancias de defensa para evitar que se produzcan infecciones en el sistema urinario. La próstata rodea el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. A los lados de la próstata pasan los nervios de la erección que van hacia el pene, tanto los nervios como ciertas arterias especiales para la erección. Por eso muchas veces, cuando tenemos problemas de próstata, tanto inflamatorios como de crecimiento benigno, hay síntomas urinarios obstructivos, hay síntomas sexuales con respecto a deterioro de la calidad de la erección y molestias con la eyaculación. La próstata está compuesta aproximadamente por 40 acúmulos de pequeñas glándulas que producen el líquido prostático, el cual es transportado a la uretra prostática. La próstata tiene 3 zonas principales encapsuladas dentro de una cápsula fibrosa. La zona periférica o glándula externa, compuesta por aproximadamente un 65% de tejido. La zona central o glándula interna, compuesta por un 25% de tejido. Y la zona de transición, que rodea la uretra prostática y está compuesta por un 10% de tejido glandular. El tamaño de la próstata se equilibra en el adulto con la muerte de células viejas y su reposición por células nuevas. Este equilibrio se regula principalmente por las hormonas andrógenas, en especial la testosterona. La próstata es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por enfermedades en hombres mayores de 50 años. Las 3 enfermedades que más se desarrollan son hiperplasia benigna, cáncer de próstata y prostatitis. Los trastornos prostáticos suelen repercutir en la función sexual. Digamos que el tema de tener o no tener actividad sexual no tiene nada que ver con el que se enferme o no se enferme la próstata. Lo que sí está claro es que si uno no tiene una sexualidad responsable, con cuidado, pues obviamente está expuesto a tener más enfermedades de transmisión sexual, entre ellos una prostatitis. Al regresar conoceremos las diferentes enfermedades de la próstata. Inflamación, crecimiento y cáncer son las principales enfermedades que afectan la próstata. Es muy importante reconocer los síntomas para hacer un diagnóstico a tiempo. La próstata es el órgano que con mayor frecuencia se ve afectado por enfermedades en hombres mayores de 50 años. A partir de esa edad, la próstata empieza a crecer y pueden empezar a aparecer enfermedades como la prostatitis, el agrandamiento de próstata o hiperplasia benigna y el temido cáncer. La próstata tiene fundamentalmente 3 enfermedades. La próstata se puede inflamar o infectar y se llama prostatitis. La próstata puede crecer, que es un evento propio del envejecimiento de nosotros los hombres, que se llama hiperplasia de próstata, que es un agrandamiento benigno de la próstata y que produce tanto los síntomas típicos o clásicos que conoce la gente de prostatismo, que es la dificultad para orinar, y además de estas 2, le puede dar un cáncer y se llama el cáncer de próstata. La prostatitis puede aparecer a cualquier edad. Es muy difícil saber la frecuencia o la posibilidad que te dé una prostatitis. Entre más edad tenga el hombre, como tiene problemas de crecimiento prostático, va a tener una mayor probabilidad de tener infecciones urinarias, por ende prostatitis. La hiperplasia prostática o el agrandamiento pues es muy frecuente que altere la calidad de vida
El paciente que padece de esta enfermedad va a tener unos cambios en su forma de orinar que le alteran la calidad de vida. Tener que levantarse 2 o 3 veces en la noche a orinar, tener dificultad para orinar, tener una urgencia para orinar, o sea, estar buscando el baño constantemente para poder vaciar su vejiga, y esto pues obviamente altera muchísimo la calidad de vida, ¿no? La otra patología que es muy frecuente, y por eso se diseñó el tamizaje o los controles o chequeos urológicos preventivos, es el cáncer de próstata, que es el cáncer de órgano no dermatológico o cáncer no dermatológico más frecuente del hombre. Prácticamente que 1 de cada casi 7 a 10 pacientes, inclusive otras publicaciones que 1 de cada 15 pacientes va a sufrir o tiene el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en su vida. Aunque dentro de las causas de estas enfermedades de la próstata está la edad como factor principal, existen otras a las que hay que prestarles atención. La causa más frecuente, pues, o la causa más relacionada es la edad, obviamente. Entre más edad tengo, más posibilidad tengo de tener enfermedad de la próstata. Pero hay un caso especial con el tema del cáncer de próstata, y es que está relacionado mucho con hay una tendencia familiar a tener cáncer de próstata. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi padre o mi abuelo o un tío paterno tuvieron cáncer de próstata, la probabilidad de que tenga yo un cáncer de próstata es mayor. Y lo mismo las personas de la raza negra, que tienen una aparición sobre todo más temprana en edad del cáncer de próstata. Las infecciones de transmisión sexual pueden ser la causa de una prostatitis, mas no están ligadas a la hiperplasia benigna o al cáncer de próstata. Sobre la alimentación, los especialistas también tienen su opinión. No hay claramente una relación directa de aparición de agrandamiento de la próstata o cáncer de próstata con la alimentación, pero aparentemente las dietas que están altas en grasas saturadas pudieran influir un poco en la aparición de esas enfermedades, pero no hay unos estudios, digamos, concluyentes acerca de esto. Dependiendo de la enfermedad que presenta la próstata, serán los síntomas. La prostatitis es una enfermedad que aparece en pacientes mucho más jóvenes y son cuadros que pueden ser del cuadro agudo, que es un cuadro infeccioso, fiebre, malestar general, cansancio, dolor en los huesos, todo esto, acompañado de síntomas de dificultad para orinar, ardor, dolor al orinar, un chorro muy pequeño, inclusive pueden llegar hasta la retención de orina. Para la hiperplasia benigna, los síntomas suelen ser muy similares. El tema del agrandamiento prostático, la hiperplasia prostática benigna, pues los síntomas son parecidos a estos, pero sin los del estado general, los de la alteración del estado general. O sea, no hay fiebre, no hay malestar general, no hay decaimiento, pero sí hay una dificultad de una manera mucho más crónica de los síntomas obstructivos. Entonces da chorro poquito, levantarme en la noche, necesidad imperiosa de orinar, o sea, tengo que buscar el baño rápidamente para poder orinar, pujar o hacer fuerza para orinar. El chorro urinario está disminuido de fuerza, sensación de evacuación incompleta, un chorro urinario que no es constante ni evacuación corta y rápida de la orina, sino que es prolongado e intermitente, una sensación de evacuación incompleta, urgencia a salir corriendo a orinar. Esas personas o esos hombres que, por ejemplo, están en el carro y les toca tirar el carro en cualquier esquina para tratar de bajar y que uno los ve en la calle orinando, seguramente tienen algún problema urinario prostático. Esos hombres que se levantan constantemente en las noches porque no evacúan por completo la vejiga, por ende la vejiga interpreta que está constantemente llena y los manda a orinar constantemente. El cáncer de próstata es una enfermedad que no presenta síntomas específicos. Solamente da síntomas cuando está avanzado, muy avanzado. Eyaculación con sangre, síntomas de dolor perineal, síntomas urinarios obstructivos, ya cuando pues está infiltrando u obstruyendo el cuello de la vejiga, ¿sí? Pero generalmente el 80-90% de los cánceres de próstata los diagnosticamos por chequeo de rutina o porque el paciente o el hombre llega con unos mínimos síntomas urinarios, como le pueden dar a cualquier hombre, y les hacemos su chequeo urológico de rutina y les encontramos elevación del antígeno prostático, alguna alteración en el tacto, muchas veces no, que nos lleva a tomar una biopsia de próstata y sale un foco que no teníamos, digamos, planeado o encontrarlo, pues, que no se relaciona directamente con los síntomas.
Es por ello que es muy importante acudir al urólogo y hacer chequeos pertinentes. Al regresar estará con nosotros en estudio el doctor Lupi Alejandro Mendoza, urólogo oncólogo del Centro Médico Imbanaco. Seguimos en Salud en Casa y en este momento nos acompaña el doctor Lupi Alejandro Mendoza, urólogo oncólogo del Centro Médico Imbanaco. Doctor, qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Gracias Lili, muy amables por la invitación y qué gusto estar con ustedes para aclarar algunas situaciones sobre la próstata. Por supuesto, doctor, en esta etapa digamos que vamos a hablar un poquito de diagnóstico y tratamientos. ¿Cómo se realiza una valoración de la próstata? Bueno, todos los hombres, especialmente los mayores de 40 años, deben ir una vez al año al médico básicamente para valorar su próstata. Y fundamentalmente el estudio consta de dos partes: el antígeno prostático específico, que es una sustancia que se produce en la próstata y que es exclusiva de la próstata y pasa en unos niveles muy bajitos a la sangre, que cuando hay algún problema en la próstata, inflamaciones, crecimiento, microinfartos, infecciones o cáncer, ese antígeno prostático puede subir los niveles en sangre. Y lo otro es el tacto rectal. Entonces debemos hacer ambos procedimientos. Tacto rectal para ver que no encontremos masitas o cosas anormales al tacto de la próstata, porque la próstata queda justo por delante del recto, entonces a través de un tacto rectal nos podemos dar una idea. Y el antígeno prostático. Doctor, un antígeno prostático, digamos, entonces es un simple examen de sangre, es un simple examen de sangre. Si yo tengo un antígeno prostático normal, tengo un 70% de tranquilidad de que no pasa nada. Si tengo un tacto rectal normal, tengo un 70% de posibilidades de que no pasa nada. Pero si tengo ambos exámenes normales, tengo un 99% de posibilidad y de tranquilidad de que todo está bien. Así que debo hacer los dos exámenes una vez al año. Realmente el screening, la búsqueda poblacional se debe hacer a partir de los 50 años. Pero una búsqueda activa, si yo como hombre quiero saber si tengo o no tengo cáncer, debo a los 40 años y empezar esa investigación. O a cualquier edad, sí hay síntomas. No es ojo que como tengo 36 años y me estoy muriendo del malestar de la próstata, pero no consulto porque dijeron que tenía que ser a partir de los 40. A cualquier edad, si hay síntomas, si no hay síntomas, el ideal es a partir de los 40, pero mínimo como estudio poblacional a partir de los 50 años. O sea que debe quedar claro, doctor, que solo la muestra de sangre con el antígeno prostático no sirve. No sirve porque irónicamente los cánceres más agresivos, los más diferenciados, en ocasiones no producen aumento del PSA. Entonces por eso siempre tenemos que hacer ambos exámenes. Ambos exámenes. Y aquí, doctor, en el tacto rectal, los hombres le tienen como miedo. Sí, es desafortunadamente algo que va socialmente. Los hombres nos sentimos humillados, nos sentimos que va en contra de nuestra masculinidad el hacernos un tacto rectal, pero realmente yo siempre estimulo a que entre más macho soy, más me examino la próstata, precisamente porque demuestro que no tengo temor a un examen tan sencillo y tan bobo. Siempre lo digo, la inmensa mayoría de los pacientes cuando salen del examen o cuando terminamos el examen dicen ¿eso fue todo? Porque todos llegan paniqueados, creen que es un examen doloroso, largo, incómodo y realmente no se demora 30 segundos, se hace siempre con una lubricación adecuada del canal para que sea lo menos molesto posible y realmente un examen muy sencillo, muy poco doloroso. Hay un examen que es un poco más doloroso, que es el que asusta a la gente, que es el masaje transrectal de próstata, que se hace cuando hay sospecha de una prostatitis, entonces se debe apretar la próstata para obtener líquido prostático y ese examen sí es un poco más incómodo y es doloroso, pero un tacto rectal para saber si hay o no tumor es un procedimiento de 30 segundos sin ningún dolor. Todos estos exámenes, doctor, que usted nos ha hablado, literalmente salvan vidas. Salvan vidas porque recuerden que el cáncer de próstata, si bien da en etapas avanzadas de la vida en la mayoría de los casos, cuando a mí me da como un paciente joven, 40, 50, 60 años, un cáncer de próstata y no lo diagnostico a tiempo, muy probablemente ese cáncer va a llevar a la muerte. Y uno dice a veces, bueno, después de los 60 años si me muero ya viví,
Pero una cosa es morirme porque me dio un infarto, porque me pisó un camión, porque no vi un bus o porque me tenía que morir ya de viejito, y otra cosa es morirme con un cáncer de próstata avanzado. Es una enfermedad cruel, es una enfermedad incómoda, produce dolores óseos, produce fracturas, produce retención de orina, sangrados, retención por coágulos, en fin. Es toda una tragedia que no se la deseamos absolutamente a nadie, y la manera de evitarlo es un diagnóstico a tiempo para poder hacer tratamientos que son curativos hoy por hoy para el cáncer de próstata. Hablemos ya, doctor, en sí, entonces de los tratamientos. Digamos, ¿qué tratamientos se usan cuando hay prostatitis? Cuando hay prostatitis, la prostatitis básicamente es una infección de la próstata. Entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, debemos dar tratamiento con antibióticos, y son tratamientos prolongados. Debemos iniciar con un mínimo de 6 semanas de antibióticos, porque los antibióticos penetran muy mal a la próstata. Entonces, se deben dar tratamientos muy largos para poder erradicar y evacuar bien las bacterias de la próstata. Además, con cierta frecuencia se deben dar tratamientos para la hiperplasia, porque concomitantemente coinciden mucho la hiperplasia con prostatitis. Entonces damos medicamentos que relajan la próstata para poder orinar más fácil, algunas veces antiinflamatorios, y estos antibióticos por tiempo prolongado. Y cuando hay, digamos, doctor, hiperplasia benigna. La hiperplasia es la patología que nos va a dar a la mayoría de los hombres a partir de los 30 años. La próstata empieza a crecer poco a poco, en unos más, en otros menos. En unos crece mucho hacia adentro de la parte que obstruye la uretra y da más síntomas, en otros crece más hacia afuera y molesta poco. Pero cuando hay obstrucción, hoy por hoy, desde hace 25 años, aparecieron en el mercado medicamentos que relajan la próstata y hacen que uno orine más fácil. Después aparecieron medicamentos que no solamente relajan, sino que además disminuyen el tamaño de la próstata y tienen ventajas enormes, como que mejoran o disminuyen el riesgo de cáncer de próstata y hacen más fácil el diagnóstico. Entonces, hoy contamos en el armamentario médico con muchos medicamentos que nos ayudan a manejar la hiperplasia prostática benigna. Si ya no es suficiente con estos medicamentos, tendríamos que utilizar cirugía. Entonces podemos hacer cirugías de resección transuretral, lo que se llama el RTU, que es resecar a través de la uretra por dentro del tubo por el que orinamos, sacamos la próstata, o más modernamente con el láser verde, que vaporizamos la próstata. Una fibra transmite luz de láser verde que vaporiza el tejido, de la hemoglobina que hay en el tejido, y parece realmente como magia. Se va haciendo vapor el tejido prostático y se va ampliando el sitio donde estaba la próstata hasta que queda la cápsula sola. Eso en hiperplasia. Y si las próstatas son demasiado grandes, volúmenes muy altos, mayores de 80, 100 gramos, que todavía en nuestro país se ven a veces de 200 gramos, próstatas gigantescas que en países desarrollados se ven poco, la mejor cirugía es la prostatectomía abierta, o también se puede hacer por laparoscopia. Doctor, ¿y qué hacer cuando ya hay cáncer de próstata? Cuando ya diagnosticamos cáncer, lo tenemos que dividir si el diagnóstico se hizo a tiempo, si es un cáncer localizado y el paciente es joven. El tratamiento ideal es la prostatectomía radical, que es no solo sacar lo que hay dentro de la próstata que obstruye, que es lo que se hace en hiperplasia, sino que en este caso se saca todo, con cápsula, con vesículas seminales, que son las vesículas que hay atrás de la próstata, y se saca en bloque todo el tumor, toda la próstata en conjunto. Queda la vejiga solita y la uretra aparte, y tenemos que unir esa uretra a la vejiga. Eso es lo que se llama una prostatectomía radical, y se debe acompañar con el vaciamiento ganglionar, que se sacan unos ganglios pélvicos para estar seguros que el tumor no ha salido hacia esos ganglios. Este tratamiento lo que busca es curación de un cáncer en estado temprano, y se logra en más del 90% de los casos cuando se ha cogido muy a tiempo el cáncer. Otro tratamiento para el cáncer localizado es la radioterapia. También en casos un poco más agresivos hacemos tratamiento con hormonas. Con las hormonas se reduce el tamaño de la próstata a su mínima expresión y la agresividad del cáncer se radiosensibiliza, y después con un equipo de radioterapia, que en este momento tenemos unos espectaculares equipos de radioterapia muy modernos que son capaces de irradiar el tejido sin producir prácticamente lesión a los tejidos alrededor. Se dan una dosis de irradiación sobre el tejido prostático que hacen que muera el tejido canceroso sin necesidad de cirugía. ¿Cuál es mejor? Cada uno tiene su indicación precisa y cada paciente debe llevar esa discusión con su médico tratante para tomar la mejor decisión según su edad, según sus características de próstata y sus enfermedades concomitantes. Doctor, entonces uno puede decir definitivamente que los tratamientos para las enfermedades de próstata y obviamente para el cáncer de próstata han avanzado muchísimo. Muchísimo, gracias a Dios.
De hecho, la situación es tal que a principios del siglo pasado, realmente cuando se operaba de cáncer de próstata, la posibilidad de muerte en estas cirugías por cáncer de próstata era enorme, las posibilidades de complicaciones eran enormes. Hoy de mortalidad prácticamente no se habla, o sea que alguien muera por un tratamiento de cáncer de próstata es extraordinariamente raro, como por causa del tratamiento mismo casi que no se da. Y nos hemos ido para el otro lado, o sea, ya como damos tantos beneficios, nos estamos exigiendo tanto que ya estamos pecando por exceso. Ya las personas quieren tener cáncer, haberse tratado y quedar mejor que antes de haber tenido el cáncer. Y también yo siempre digo, ojo que el cáncer cuando llega algo se lleva. Entonces todos estos tratamientos, si bien avanzado en forma espectacular, dejan algunos riesgos de complicaciones, hay riesgos de que se pierdan las erecciones después de estos tratamientos para el cáncer, pero gracias a Dios también la medicina ha avanzado mucho y tenemos múltiples tratamientos para mejorar las erecciones después de estos tratamientos oncológicos. Entonces hay medicamentos tomados, hay medicamentos inyectados en el pene o por último se puede colocar una prótesis de pene y solucionar el problema de disfunción eréctil que pudiera quedar en algunos de estos pacientes, no en todos. Hay aumento del riesgo de que haya algo de goteo o incontinencia urinaria, que normalmente es una incontinencia leve, rara vez hoy por hoy se ven incontinencias severas. Y estas incontinencias leves también hay una serie de tratamientos para tratar de mejorarlas. Entonces el mensaje es, no por temor a uno de los efectos colaterales de los tratamientos curativos, vamos a huirle al tratamiento. Lo que debemos huirle es al progreso del cáncer que una vez que está avanzado, sí tristemente, aunque tenemos tratamientos espectaculares hoy por hoy, no es curable y en el tiempo, en el futuro, nos va a llevar a una muerte por cáncer de próstata, lo cual no es deseable. Doctor Lupi Alejandro Mendoza, urólogo, oncólogo del Centro Médico Imbanaco, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias a ustedes, muy amables por la invitación. La buena alimentación y el ejercicio son dos hábitos que tienen relación directa con la salud de la próstata. Existen ciertas naciones donde las enfermedades de la próstata son bastante elevadas, mientras que en otros lugares los índices de afección de la próstata es mucho menor. Estudios han demostrado que la alimentación desempeña un papel importante en la prevención y control de las enfermedades de la próstata. Los casos de próstata son mucho menores en las culturas orientales, como el Japón y la China, lugares donde el tipo de alimentación se basa en el uso de ciertos vegetales que parecen ser fundamentales en la prevención de estas enfermedades. Otras culturas, como la norteamericana, cuya alimentación se basa en un consumo desmesurado de grasas animales, es donde este tipo de enfermedades es más frecuente. Por eso, los principales alimentos para evitar enfermedades de la próstata son los alimentos ricos en vitamina E, como las verduras de hoja verde, los frutos secos, el germen de trigo, el tomate y el té verde. En estos alimentos existen unos componentes llamados isoflavonas y lignanos, que presentan la facultad de disminuir las hormonas masculinas que son directamente responsables de las enfermedades de la próstata. Tener una dieta adecuada y balanceada siempre será la mejor opción para tener un estilo de vida saludable. Recuerde que es muy importante periódicamente realizarse exámenes para saber cómo se encuentra la próstata. Reconocer a tiempo cualquier problema o enfermedad le ayudará a recibir un óptimo tratamiento y a evitar desenlaces graves de la enfermedad. Nos vemos la próxima semana con mucho más de Salud en Casa.